En este video vamos a descubrir cómo medir las políticas pro mercado en América Latina a partir de un texto escrito por Eduardo Lora en el 2012 para el Banco Interamericano de Desarrollo. Este economista colombiano hace un análisis de 19 países en América Latina desde 1985 al 2009 para analizar el avance de las grandes políticas pro mercado en la región. Antes que nada, vamos a comenzar con unos datos históricos. América Latina se ha caracterizado por tener fuertes fluctuaciones en las tendencias de política económica estructural, comenzando en 1930 con los populismos de Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón. La CEPAL recomendaba un desarrollo a partir de la sustitución de importaciones y la creación de una industria local. En 1973, con el golpe de Estado en Chile, se instaura una serie de dictaduras militares en el Cono Sur que instauran nuevas políticas de apertura al mercado. En 1989, con el Consenso de Washington, las políticas pro mercado recomendadas por Estados Unidos se consolidan y se establecen para toda la región. Finalmente, en los años 2000, se da un giro a la izquierda con una serie de gobiernos progresistas que llegan a la mayoría de países en la región y tienen un discurso antineoliberal. En teoría, las posiciones políticas, económicas, estructurales de estas tendencias son contrarias. Pero ¿cómo podemos comprobar la teoría? ¿Realmente las dictaduras fueron pro mercado y los gobiernos progresistas antineoliberales? ¿Cómo podemos medir esto? Para eso, se creó el índice de reformas estructurales que mide el avance de las políticas pro mercado en 19 países. El índice retoma 5 elementos principales: la política comercial, la política financiera, la política tributaria, la política de privatizaciones y la legislación laboral. Estos 5 elementos son combinados para finalmente dar un número del 0 al 1 según el país, según la apertura al mercado. La política comercial mide sobre todo el promedio de aranceles y la dispersión arancelaria en el país. La política financiera ve la cuota de reserva bancaria, la libertad de tasas de interés, los impuestos a las transacciones financieras y la calidad de la supervisión bancaria. La política tributaria ve la tributación de las sociedades, la tributación de personas, la productividad del impuesto a la renta, la tasa básica del IVA y la productividad del IVA. La política de privatizaciones estudia la participación del sector privado en sectores estratégicos como la electricidad, las telecomunicaciones, el transporte y el agua. Y finalmente, la legislación laboral estudia la facilidad de contratación, la facilidad de despido, los costos de las horas extra, la seguridad social e impuestos y los salarios mínimos en cada país. Para estudiar la evolución del índice, no solamente vamos a estudiarlo en su conjunto para la región, sino que también vamos a compararlo con 3 países distintos: Chile, Ecuador y Uruguay. Estos países comparten algunas características como haber pasado por dictaduras militares en la época de los 70 y 80 y haber tenido un gobierno de izquierdas en la primera década del siglo XX. Sin embargo, estas dictaduras y estos gobiernos fueron distintos y vamos a revisar las distintas aperturas al mercado que estos presentaron. En líneas generales, vemos que el índice de apertura del mercado en la región casi se ha duplicado de 1985 al 2009. El índice se ha acentuado de manera bastante pronunciada en Chile y en Ecuador, y en Uruguay, a pesar de que tenía altos niveles de apertura al mercado al principio, el índice no se ha acentuado. En el aspecto comercial podemos ver que la apertura de América Latina desde 1985 ha sido bastante fuerte. Y podemos revisar que la evolución ha sido muy pronunciada para el año 1999 y para el año 2009. Solamente Ecuador en el año 2009 tiene un cierto retroceso, pero en el caso de Chile, por ejemplo, la apertura es casi total. En el promedio para la región, la apertura es bastante alta. A nivel mundial, el capitalismo financiero es un sector creciente y eso también se puede ver en América Latina. En 1985, el promedio de la región ya era más alto que el promedio en la apertura para el capital financiero. Para 1999 vemos un crecimiento bastante fuerte para casi todos los países excepto Ecuador, y para el 2009 vemos que Ecuador también adopta esta apertura al mercado financiero.
El mercado financiero llega a estar bastante abierto en casi todos los países al final de la primera década del 2000. En el área tributaria, vemos que América Latina no es tan abierta a las políticas pro mercado como en las otras áreas. Además, vemos que su evolución para el año 1999 y en el año 2009 no es pronunciada. De hecho, hay un decrecimiento en la parte de Uruguay y todos los índices se quedan alrededor del 0.5. La privatización de sectores estratégicos es un elemento interesante a tomar en cuenta. Eduardo Lora no ofrece información conjunta para América Latina y para los diferentes países podemos revisar que para 1987 el índice es casi nulo. Para 1999 vemos un crecimiento bastante pronunciado en Chile, llegando al 0.52 del índice, pero en Ecuador es bastante modesto y en Uruguay es casi inexistente. Finalmente, en el 2009, Ecuador llega a un índice del 0.26, un poco más fuerte, pero Uruguay, por ejemplo, no crece y Chile crece de sobremanera. Esto es interesante tomar en cuenta, ya que las fluctuaciones entre un país y el otro no permite entender las privatizaciones más que en el contexto de cada país. Finalmente, en el aspecto laboral, podemos revisar que América Latina parece tener una fuerte apertura al mercado en 1985. Sin embargo, si revisamos su evolución para 1999 y para el 2009, la evolución es muy poco pronunciada e incluso hay ciertos retrocesos, por ejemplo en el caso de Chile. Es el primer retroceso que podemos ver para Chile, aunque sea muy modesto. Después de haber revisado la evolución, se pueden concluir algunas cosas. Las medidas pro mercado muestran una evolución sostenida, independientemente del gobierno presente. Es decir, la evolución de estas políticas no responde si es que es una dictadura militar o un gobierno de izquierdas, sino que las variantes se encuentran sobre todo entre los países y entre los sectores. Países como Chile, por ejemplo, tienen una apertura mucho mayor a países como Ecuador, desde 1985 hasta finales de la primera década del siglo XX. Además, se tiene que revisar las variantes entre sectores, pues hay sectores que tienen una evolución más pronunciada. Este es el caso del área comercial y el área financiera. Sin embargo, el área tributaria y el área laboral en toda América Latina no tiene cambios muy pronunciados. Es decir, al final Eduardo Lora nos muestra que este concepto llamado neoliberalismo, que se utiliza tanto para estructurar la política entre izquierdas y derechas en América Latina, es un concepto mucho más complejo que atraviesa países y atraviesa gobiernos. Ni siquiera el índice que él crea puede dar cuenta de todos los elementos y todas las varianzas entre países, entre momentos y entre sectores. El neoliberalismo del que tanto se habla es un fenómeno que se tiene que entender de manera institucional y de manera contextualizada. La fuente para que puedan revisarla es Eduardo Lora, las reformas estructurales en América Latina, qué se ha reformado y cómo medirlo.